semana quinta. Bien. Hoy día vamos a hacer el curso de axiología o teoría del valor. Correspondiente a la semana número 5 de nuestro curso. Entonces, comenzamos con nuestra exposición. ¿Qué cosa es la teoría del valor? Es una disciplina de la filosofía llamada axiología también, que se dedica al estudio del problema del valor o al estudio del problema de los valores, así como al estudio del proceso de valoración, clasificación de los valores y crisis de los valores. El valor, ¿por qué surge como un problema? Al parecer es un problema filosófico relativamente reciente, ya que esta disciplina no existía en la antigüedad. Sin embargo, podemos encontrar algunos esbozos de esta problemática en todas las épocas de la filosofía. ¿Qué es el valor? Es la pregunta fundamental de la filosofía acerca del valor. Las dos posturas son la del objetivismo axiológico y la del subjetivismo axiológico. Según el objetivismo axiológico, deseamos las cosas porque éstas tienen un valor. Según el subjetivismo axiológico, las cosas tienen valor porque las deseamos. En líneas generales se puede decir que el valor es aquello que hace estimable o rechazable un objeto, un hecho, una acción, una persona o una idea. Vale decir, los valores se encuentran expresados en las cualidades de los objetos, los hechos, las acciones, las personas y las ideas. Pero no en cualquier cualidad, sino en aquellas cualidades que hacen que este objeto o esta cosa sea elegible o sea estimable, o en su defecto sea rechazable o sea despreciable. ¿Sí? Si, por ejemplo, nos gusta una música, ¿cierto? Diremos que la música es bonita, o la música es agradable, o la música es maravillosa, ¿no? Y si no nos gusta esa música, diremos pues que es una música fea, una música mal hecha o, digamos, carente de toda armonía, o es una música despreciable, de poco valor. Cuando nosotros hacemos calificaciones de las cosas o de las personas o de ciertos hechos, estamos haciendo valoraciones, puesto que en sí mismas tales cosas o tales personas o tales hechos, si nos limitamos a describirlas tal como se nos aparecen, no deberíamos añadirle ningún juicio de valor, ninguna calificación de valor respecto de ellas.
Pero cuando hacemos estas calificaciones ya nos encontramos en la dimensión de la axiología, en la dimensión de los valores. En la antigüedad se descubrieron o se establecieron básicamente dos tipos de valores: los valores éticos y los valores estéticos. Luego veremos en la siguiente clase, cuando hablemos de ética, cómo se enganchan las dos disciplinas de la axiología y la ética. Por ahora vamos a ver qué cosas son los valores. El valor ético o el valor estético viene a ser una cualidad que me permite a mí calificar una conducta, en el caso de la ética, y una experiencia estética, en el caso de la estética, valga la redundancia. Por ejemplo, un valor ético es la justicia. A través de este valor ético, yo puedo determinar, por ejemplo, si una persona es justa o injusta, a través de un juicio de valor, obviamente. Puedo determinar si un Estado es justo o injusto, si la sociedad es justa o injusta, ¿no es cierto? Etcétera. Respecto de un valor estético, podemos hablar de la belleza. A través del valor de la belleza, yo podré juzgar si una obra de arte es bella o es fea, si una persona es bella o es fea, si alguna manifestación de la naturaleza es bella o es fea, y así sucesivamente. Con esto quiero decir que los valores, por antonomasia, son los valores éticos y los valores estéticos, que son los que más se han estudiado. Sin embargo, nuestros juicios de valor no se limitan al ámbito ético o al ámbito estético, como vamos a ver más adelante, sino que hay más valores que podemos descubrir en la multiplicidad de nuestra vida y de los distintos aspectos de la sociedad. Bien, entonces los valores son cualidades que nosotros añadimos a las cosas, y al añadirles esta cualidad a las cosas, los transformamos de meras cosas en bienes, en cosas valiosas o en personas valiosas. Los valores, en cuanto a bienes o cosas valiosas, se manifiestan a través de tres determinaciones o tres características. En primer lugar, se dice que los valores se presentan polarmente. ¿Qué cosa es polar? Polar significa extremo. Vale decir de que los valores siempre se manifiestan entre dos valores contrarios o extremos: un valor positivo y un valor negativo. Como decíamos, el valor de la belleza, por ejemplo, en el caso de la estética, se contrapone al valor de la fealdad. El valor de la justicia, por ejemplo, se contrapone al valor de la injusticia, ¿cierto? El valor de la pureza al valor de la impureza, o de la santidad al valor de lo diabólico. La bondad contra la maldad,
etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de valores, siempre vamos a encontrar un valor positivo y un valor negativo, precisamente que son los que nos permiten hacer la valoración de las cosas o las personas que consideramos. El valor se desdobla, pues, en un aspecto positivo y un aspecto negativo. Pero también los valores tienen grados. Es decir, si hablamos que el valor positivo es la belleza, y diremos que la belleza es el máximo valor positivo y la fealdad es el máximo valor negativo. Entre ambos, haber una gradación, es decir, una línea y niveles que nos permiten distinguir la intensidad con la que se presenta el valor, porque podremos decir que una persona es bella, o que es sumamente bella, o que es fea, o que es sumamente fea, o que es horrible, o que es magnífica, o que una acción es sumamente justa o demasiado injusta o poco justa, ¿no es cierto? Entonces siempre podremos establecer una intensidad en la manifestación de los valores, sean estos cuales sean. Luego tenemos la tercera cualidad de los valores, que es la jerarquía. Precisamente a partir de la descripción de la intensidad, establecemos que entre el valor máximo positivo y el valor máximo negativo hay una jerarquía de valores intermedios, ¿no es cierto? Es decir, de niveles superiores o inferiores, ¿sí? No solamente en el grado, sino en los tipos de valores que hay. Es decir, la jerarquía de valores dependerá de las sociedades y de las personas. Por ejemplo, si un valor como la justicia puede ser vista como superior o preferible al valor de la belleza, ¿no? Para una persona, más vale la belleza que la justicia, por ejemplo, o viceversa. Para una persona, más vale la justicia que la belleza, o más vale la utilidad de algo que la justicia, o más vale la sacralidad o la pureza de algo que la utilidad, ¿sí? Entonces, los valores entran en una jerarquía que depende ya de las personas y de las culturas y de las sociedades que colocan estos valores como superiores o inferiores dentro de su propia concepción. Por ejemplo, en las sociedades occidentales se prefiere la individualidad a la comunidad. Se prefiere que las personas sean individualistas. Se ve esto más valorable que las personas sean solidarias o sean comunitarias. En cambio, en el mundo asiático, por ejemplo en China, se ve con mayor valor personas que son solidarias, comunitarias, a personas que son individualistas o egoístas. Entonces, en Asia, los valores sociales son preferibles a los valores individuales. Y en el occidente, los valores individuales son preferibles a los valores sociales.
por poner un ejemplo sencillo, ¿sí? Entonces, resumiendo, los valores son polares porque se manifiestan en dualidades: bueno, malo, útil, inútil, justo, injusto, etc. Son graduales porque se manifiestan con mayor o menor intensidad en la escala de los valores. Y son jerárquicos porque dentro de la escala de los valores preferimos unos valores a otros valores, y de manera que situamos en el nivel superior a unos y situamos en un nivel inferior a otros. ¿Sí? Bien. Entonces, podemos clasificar los valores más o menos desde estos ámbitos que todos conocemos. Por ejemplo, valores económicos se refieren a la utilidad o inutilidad de algo. Por decir, la calidad, la materia de la cual están hechas las cosas o las mercancías que consumimos. Y podemos determinar ciertos valores como lo útil versus lo inútil, o lo lucrativo versus lo no lucrativo, podríamos verlo así, o lo productivo versus lo improductivo, o la riqueza versus la pobreza, sería más adecuado quizás. Valores éticos son aquellos que se refieren estrictamente a la conducta del hombre, por ejemplo, lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, lo honesto, lo deshonesto. Valores estéticos, que derivan de la apreciación de la belleza de las cosas, lo bello, lo feo, lo elegante, lo ridículo, lo armonioso, lo inarmónico, lo guachafo, por ejemplo, que es un concepto que usamos los peruanos, que es algo de mal gusto, ¿no? Versus lo que es de buen gusto. Los valores religiosos, que se refieren a la santidad y a la maldad diabólica, digamos así. Por ejemplo, lo sagrado versus lo profano, lo divino versus lo diabólico, lo puro versus lo impuro. Los valores sociales, por ejemplo, que están referidos a la conducta del ser humano en la sociedad. Por ejemplo, la igualdad versus la desigualdad, la justicia versus la injusticia, lo solidario o la solidaridad versus el egoísmo. Valores teóricos o cognitivos, que se refieren a la reflexión y a cualidades que se encuentran en la ciencia, lo verdadero versus lo falso, lo racional versus lo irracional, lo lógico contra lo ilógico, lo válido contra lo inválido, lo coherente versus lo incoherente. Hay también valores sensoriales que tienen que ver con el cuerpo y los sentidos, percibidos y apreciados por nuestros sentidos, como lo agradable versus lo desagradable, lo placentero versus lo doloroso. Lo insípido versus lo sabroso. Y los valores vitales, que están referidos explícitamente a la vida. Por decir, la fortaleza y la debilidad, ¿no es cierto? La salud, la enfermedad, ¿no? Etcétera. Entonces tenemos tipos de valores que, dependiendo de las personas y dependiendo de la sociedad en la que vivimos,
o en las que estas personas viven, nos van a dar una jerarquía de valores, ¿no? Entonces, para algunos, por decir, para un físico-culturista, por ejemplo, una persona que practica el físico-culturismo, sin duda alguna, los valores vitales y los valores sensoriales van a tener mayor valor, valga la redundancia, que los valores teóricos o los valores religiosos. O para un militar, por ejemplo, los valores éticos y probablemente los valores vitales van a tener mayor relevancia que los valores económicos o estéticos. Para un sacerdote, los valores religiosos van a tener más importancia que los valores estéticos o los valores vitales. Para un empresario, los valores económicos y los valores éticos probablemente tengan mayor jerarquía que los valores teóricos o los valores sociales. Para un político, quizás los valores sociales y los valores éticos puedan tener más jerarquía que los teóricos, los sensoriales. Bueno, para un buen político, porque en el Perú la mayoría son corruptos, ¿no? Pero bueno, en el caso supuesto de que sea un buen político, bueno, son estos valores los que predominarían. Para alguien dedicado a la academia, un universitario o un profesor, sin duda los valores teóricos están en la jerarquía superior y valores probablemente religiosos o estéticos son de menor importancia. ¿Sí? Entonces, más o menos podemos ya ver con mayor claridad todos los ámbitos en donde los valores están repartidos. No solamente éticos y estéticos como era en la época de Platón y Aristóteles, sino que en realidad están repartidos por toda la realidad social, cultural de una sociedad y de la vida de las personas. Bien, entonces ahora pasamos, como ya sabemos más o menos qué son los valores, pasamos a lo que podríamos llamar el acto valorativo. Es decir, el acto valorativo es el acto por el cual yo juzgo los hechos, las personas, las cosas, desde un punto de vista valorativo. Y digo, por ejemplo, esta pizarra es antigua, o esta pizarra está malograda, o este auto es muy moderno, o este auto es inservible, ¿sí? En tal sentido, el acto valorativo está constituido de un sujeto, que es la persona que hace el juicio, de un objeto, que es la cosa sobre la que recae el juicio, de la cualidad que viene a ser el valor que vamos a añadir a la cosa o al objeto, y el juicio en sí, que es una expresión, una reflexión que llevamos a cabo, ¿no? Entonces ahí en el ejemplo vemos los 4 elementos, ¿no? El juicio, que es la frase el mundo está de cabeza, la cualidad, que es el hecho o la valoración según la cual el mundo está de cabeza, el objeto, que sería el mundo, y el sujeto, que es la persona que emite ese juicio. Para tener una mayor claridad de la diferencia de cómo se realiza el juicio valorativo o de la naturaleza del juicio valorativo, los podemos distinguir entre juicios del ser y juicios del valor. Los juicios de ser o juicios deontológicos afirman objetivamente lo que las cosas son en sí mismas con independencia de su significado para nosotros y de la valoración que podamos hacer de ellas. Por ejemplo, aquí en el ejemplo le ponen la escuela de filosofía es parte de la facultad de letras.
Y un juicio de valor, en cambio, introduce, o juicio axiológico, introduce una valoración, una calificación, sea favorable o desfavorable acerca de estas cosas. Y digo, la escuela de filosofía es la mejor de la facultad de letras. Entonces, en el primer caso tenemos un juicio ontológico y en el segundo un juicio axiológico. ¿Sí? En el juicio ontológico yo simplemente me limito a describir la cosa. En el juicio axiológico yo añado una valoración a esa descripción de la cosa. La pizarra es blanca. Si quiero calificarla, diré la pizarra es fea, o la pizarra es inútil, o la pizarra es muy vieja, ¿no? Puedo decir, el oro es un metal, pero puedo añadir una valoración y decir, el oro es bello, o el oro es importante, el oro es magnífico, ¿sí? Entonces, en los juicios de valor, calificamos las acciones, las personas, las cosas, sea como buenas o malas, justas o injustas, bellas o feas. De manera que los juicios de valor pueden ser morales, estéticos, políticos, religiosos, etc. Y expresamos a través de ellos nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros valores, nuestras inclinaciones, etc. Bien. Ahora veamos cómo es que se fundamentan los juicios de valor. Hemos dicho de que existe el subjetivismo axiológico y el objetivismo axiológico. El subjetivismo axiológico sostiene que nosotros hacemos que las cosas tengan valor. Es decir, el valor es una propiedad que nosotros proyectamos sobre las cosas. De manera que las cosas valen porque las deseamos, no porque tengan un valor en sí mismo. Ese es el caso del subjetivismo axiológico. El subjetivismo axiológico afirma en este sentido que los valores son el resultado de las elecciones individuales que los valores no existen en sí mismos, son meras creaciones de la mente humana. De manera que una cosa tiene valor cuando nos gusta, no porque tenga en sí misma un valor, sino que depende de nuestra calificación, de nuestro deseo, de nuestra preferencia. Dentro de las tesis subjetivistas está la más antigua, en el mundo griego, el hedonismo de Epicuro. Según Epicuro, todos los seres vivos buscan el placer y huyen del dolor. Por lo tanto, el placer que obtenemos de las cosas es, digamos así, el origen de los valores. Por tal razón, la felicidad consiste en organizar nuestra existencia buscando el máximo placer y el mínimo dolor. En este sentido, la razón tiene que actuar de manera calculadora
para obtener cómo adquirir el máximo placer. Esto conduce indudablemente a un tipo de vida individualista que se funda en la idea de que debemos lograr el mayor placer solo para nosotros mismos. Por eso es que el epicureísmo recomendaba aislarse de la política, no buscar intervenir en política. Ahora bien, hay que anotar de que para Epicuro el mayor placer no era la satisfacción de los sentidos, sino la tranquilidad de los sentidos. Eso es muy importante, porque la noción de placer que manejaban en la antigüedad no es la misma que la que usamos ahora en nuestra época. Bien, la siguiente concepción de subjetivismo axiológico es la de Aristóteles, que está clasificada como eudemonismo. Los seres humanos buscamos realizar nuestras acciones por un fin, y este fin es la felicidad. Eudemonismo viene de la palabra eudemonía, que significa la felicidad. Vale decir, para Aristóteles, la felicidad es aquel fin que todos los seres humanos perseguimos y para el cual deliberamos y elegimos los medios necesarios para realizarlo. El problema viene cuando nos preguntamos qué es la felicidad. En general, la felicidad solo es el fin que persigue cada ser humano para su propia realización. Pero cada ser humano tendrá también su propia concepción de la felicidad. Vale decir, hay seres humanos para los cuales la felicidad es ser millonarios, tener mucho dinero. Hay otros que buscan el amor, hay otros que buscan el conocimiento, hay otros que buscan, valga la redundancia, el placer. Entonces hay una multiplicidad de felicidades, digamos así. No existe una única forma de felicidad, según Aristóteles. Pero lo que sí sabemos es que ese fin, que es la felicidad, es la que realiza el objetivo de vida de cada ser humano. Y a eso le llama él felicidad. Para obtenerlo, necesitamos deliberar, es decir, razonar y lograr establecer qué medios son necesarios para adquirir la felicidad, entendida como la finalidad de nuestra existencia, de nuestra vida. Esa es la idea de Aristóteles. Ahora, hay que decir de que para Aristóteles la felicidad máxima era la filosofía, o sea, el conocimiento. El conocimiento era para él la máxima expresión de felicidad. Y los bienes materiales eran añadidos que podían estar o no estar presentes en la vida de un ser humano, pero que sí tenían relevancia en la medida en que podían darle comodidades al filósofo para vivir. Pero básicamente lo fundamental para el filósofo era realizarse a través del conocimiento. Luego tenemos el utilitarismo, que ya es una filosofía moderna del siglo XIX, que proviene de John Stuart Mill.
Para ellos, para los utilitaristas, la utilidad es entendida como bienestar. Y en este caso son mucho más radicales que Epicuro, porque nos dicen que el único criterio de felicidad es el bienestar. Entendiendo el bienestar como la cantidad de placer que producen las cosas o las acciones. En el caso de Epicuro, el placer era la tranquilidad de los sentidos. En el caso del utilitarismo es el bienestar material, en otras palabras. Las acciones son buenas en proporción a la cantidad de placer, o sea, de bienestar material, que producen las cosas y en relación al número de personas a la que afecta tal felicidad o tal placer o tal bienestar. El principio del utilitarismo es la mayor felicidad o el mayor placer o el mayor bienestar para el mayor número posible de personas. De manera que en todos estos casos vemos que los valores nacen del placer, de la búsqueda de felicidad o de la búsqueda de bienestar. Y a partir de esa actitud y de esa experiencia, valoramos las cosas, las personas, los hechos. Es decir, si una persona tiene este bienestar o experimenta este bienestar, diremos que está realizando un valor relativo al placer o a la utilidad, ¿no? Pero como se ve, el origen de estos valores es derivado de la subjetividad de las personas. Finalmente está el emotivismo axiológico, que proviene de Charles Stevenson y Alfred Ayer, que afirma que los juicios de valor son emanados de las emociones individuales. De manera que tienen un origen irracional, no son producto de nuestro cálculo subjetivo, sino de nuestras emociones, de manera que nuestro interés es que estas emociones persuadan a los demás para que sientan lo mismo que nosotros y éstas valoren de la misma forma que nosotros. ¿Sí? Solo las emociones son importantes para determinar la verdad moral. Esa es la idea del emotivismo. Luego tenemos las dos formas de objetivismo axiológico. El objetivismo sostiene que los valores subyacen en las cosas, que forman parte de las cosas. De manera que nosotros, a través de nuestros juicios de valor, descubrimos estos valores. No es que se los atribuyamos subjetivamente. Por ejemplo, el diamante siempre será más valioso que el grafito por sus propiedades objetivas de dureza, brillo y transparencia. Entonces nosotros valoramos a partir de las cosas mismas, porque ellas tienen los valores en sí mismas. El hombre entonces puede describir la esencia de los valores del mismo modo que puede aislar un color. Los valores siempre son los mismos, porque están en las cosas. Son objetivos. Ahora, esa objetividad la podemos entender desde el naturalismo o desde el idealismo objetivo. Según el naturalismo, el valor es algún tipo de propiedad que no se encuentra en nuestra conciencia, sino en el mundo real. Es una propiedad constitutiva de las cosas. Esto fue sostenido por Herbert Spencer. Por ejemplo,
cuando encontramos la belleza en la naturaleza, Spencer diría que esa belleza es parte de la misma naturaleza. En cambio, el idealismo objetivo, que tiene su origen en Platón y luego en Max Scheler, nos dicen que si bien el valor es objetivo, que es independiente de nuestra mente, si bien eso es verdad, sin embargo, el valor no es material, es una idea, es un principio. La belleza no existe en las cosas. La belleza es una idea que nosotros descubrimos en las cosas. ¿Okay? Por decir, un animal es bello, pero el animal en sí participa de la idea de belleza que existe objetivamente en un mundo inteligible. Tampoco es un invento o una creación de mi subjetividad. El valor es una idea objetiva, no subjetiva. Entonces, tanto Spencer como Platón se distinguen del subjetivismo axiológico en cuanto que ellos sostienen que los valores son independientes de los objetos. Perdón, que son independientes de mi subjetividad. La diferencia entre ambos es que para Spencer los valores están en los objetos mismos, en la naturaleza material de las cosas, mientras que para Platón y Max Scheler los valores no están en los objetos tampoco, sino en una dimensión ideal, objetiva, que nosotros descubrimos y trasladamos a través de nuestro juicio a las cosas, pero que tampoco es un resultado de nuestra subjetividad. La idea también es independiente de nuestra mente. Esa es la idea del idealismo objetivo. Los valores tienen un carácter trascendente con relación al sujeto y también con respecto a la naturaleza, porque lo que hacemos es valorar la naturaleza a partir de estos valores trascendentes. Entonces, ya establecidos estos conocimientos sobre el valor, sobre el subjetivismo axiológico o el objetivismo axiológico, podemos resolver si tienen algunas preguntas. Bien, entonces pasaremos a nuestros ejercicios. Bien. Según la lectura complementaria, tenemos lo siguiente. El filósofo inglés Stuart Mill defiende la prioridad de los aspectos cualitativos sobre los cuantitativos. El tema no es la cantidad de sensaciones, sino la cualidad de las mismas. No contradice para nada el principio de utilidad reconocer que hay unos placeres más deseables y valiosos que otros. Se opone así a la identificación del utilitarismo con la búsqueda de los placeres bajos y defiende la superioridad de los placeres intelectuales sobre los sensoriales. Se distancia de Bentham al afirmar que el interés general se ha de buscar por sí mismo y no por las ventajas que trae el interés particular. No se trata, como quería Bentham, de que haya que buscar el interés del mayor número de personas porque eso asegura el mío, sino que es la sociedad la que tiene prioridad
y la que es destinataria de la felicidad. En definitiva, y en último término, es la felicidad de la humanidad la que se persigue. Bien, pregunta. Se puede deducir del texto que el utilitarismo desarrollado por Mill propone que a. La felicidad de las personas depende de la mayor cantidad de acciones realizadas. B. La felicidad del individuo se puede concretar en la realización del bien común. C. El placer y la ausencia del dolor son innecesarios para llegar a la máxima felicidad. D. La búsqueda de la felicidad primero se da en el individuo y luego en la sociedad. E. La felicidad de un individuo está por encima de los demás según los principios. Respuesta correcta, B. La felicidad del individuo se puede concretar en la realización del bien común. Para John Stuart Mill existe una asociación indisoluble entre la propia felicidad y el interés general. Por eso se debe priorizar el interés de la sociedad, pues ella es destinataria de la felicidad. Ejercicios de evaluación. Primero, doña Cristina trata de educar a su hijo diciéndole: los valores, ya bien lo sabes, son normas socialmente aceptadas por las que todos y todas deberíamos regirnos para vivir en paz y armonía. Son muchos los valores a tener en cuenta, pero debo decirte que los valores también se presentan como pares de opuestos. Por ejemplo, la humildad y la soberbia, la tolerancia y la intolerancia, la gratitud y el egoísmo, la verdad y la mentira. Y así pasa con todos y cada uno de los valores, para que lo sepas. En la anécdota mostrada, resalta un aspecto de la axiología, valores en relación con A. La característica de la polaridad de los valores. B. Los niveles jerárquicos de los valores. C. El grado de intensidad de los valores. D. Los elementos del acto valorativo. E. La igualdad de los valores. Respuesta A. Se trata de la característica de la polaridad de los valores. En efecto, cuando los valores se presentan como opuestos, o en todo caso un valor y su contravalor, entonces corresponde a lo que la axiología caracteriza como la polaridad de los valores. 2. Margarita es una postulante a la universidad. Vocacionalmente considera que las carreras de ciencias poseen un valor superior a las carreras de humanidades. Por esta razón, empeña todos sus esfuerzos en estudiar libros de física, química, biología, matemática, y desestima los libros de filosofía, literatura y arte. De la actitud de Margarita podemos inferir que A. Manifiesta un caso típico de jerarquía de valores. B. Expresa una gradualidad en su modo de valorar. C. Tiene serias dudas debido a la polaridad de los valores. D. Considera que no hay valores superiores ni inferiores. E. Revela un total desconocimiento de los valores. Solución, respuesta A. Cuando se presentan dos valores distintos y uno de ellos es asumido como superior o más importante y el otro valor es asumido como inferior o descartable, entonces es la manifestación de la característica del valor denominada jerarquía de valores. 3. Olivier y Jean-Luc son dos estudiantes de arte parisino. En su visita al Museo del Louvre, ambos contemplaron la pintura de la Gioconda. Luego intercambiaron pareceres. Para Olivier, la belleza de la pintura radicaba en la misma obra, que no hacía falta pensar o convencerse de la belleza intrínseca de la aclamada pintura. Jean-Luc admitió que su amigo tenía razón. Desde el punto de vista de la fundamentación del valor, podemos afirmar que A. La postura axiológica de los dos estudiantes es subjetivista.
B. Ninguno de ellos tiene una idea de lo que son los valores. C. Ambos estudiantes asumen que los valores son objetivos. D. Están convencidos que el sujeto crea los valores. Y E. Ambos creen que el pintor creó el valor de la obra. Respuesta C. Ambos estudiantes asumen que los valores son objetivos. Podemos inferir que si Olivier y Jean-Luc están de acuerdo en que la belleza de la pintura de la Gioconda es una cualidad del objeto mismo, de la misma obra de arte, entonces ambos asumen que los valores son objetivos. Objetivismo axiológico. 4. En la historia peruana hay héroes como Francisco Bolognesi que ofrendaron su vida por la patria en una guerra cruenta y desfavorable para el ejército peruano. Pero también hay registros históricos de otros personajes villanos acusados de traición a la patria por haber vendido documentos secretos de importancia militar a países extranjeros. De la realidad histórica señalada, podemos inferir que a. Todas las personas valoran de la misma forma. B. Algunos valoran un poco mejor que otros. C. Los valores dependen del estado de ánimo. D. La polaridad es una característica de los valores. E. Los traidores también valoran uniformemente. Solución, respuesta D. La polaridad es una característica de los valores. La existencia de héroes y villanos en las realidades históricas muestran que todo valor tiene su opuesto. A esto se llama polaridad de los valores. 5. El primer ministro británico recomendó la mínima interacción humana en el Reino Unido, evitar los pubs, teatros y restaurantes, los lugares más concurridos por la población, pero se abstuvo de imponer medidas autoritarias restrictivas como restricciones a la libertad de reunión y tránsito. La decisión del primer ministro se distancia de las acciones tomadas por sus colegas de Europa, que han declarado estados de emergencia y han impuesto restricciones estrictas a las libertades de tránsito y reunión, y obligar al cierre de establecimientos comerciales para evitar que se propague el coronavirus. ¿Qué característica del valor muestra la decisión del primer ministro sobre la libertad o la salud? A. Polaridad. B. Jerarquía. C. Intensidad. D. Gradualidad. E. Subjetividad. Respuesta B. Jerarquía. Para el primer ministro británico, la libertad es un pilar fundamental de la democracia por encima de la salud de la población. La libertad es valor superior y la salud inferior. 6. Cuando leemos como noticia que un taxista encontró en su automóvil un maletín con dinero y lo devolvió a su dueño, estamos siendo partícipes de un acto de honestidad en el cual el taxista siente que su acción es muy loable y se siente dichoso. Relacionando el accionar del taxista con la axiología de Aristóteles, se afirmaría que el hombre A. Debe utilizar sus sentidos para llegar a la felicidad. B. Solo puede lograr la felicidad con el ejercicio del cuerpo. C. Debe entregarse a las pasiones carnales para ser feliz. D. No debe moderar ni controlar sus pasiones ni vicios. E. Encontró en la acción una oportunidad para ser feliz. Respuesta E. Para Aristóteles, todos los hombres persiguen un fin en común: alcanzar la felicidad. El hombre feliz es un virtuoso, y la virtud es posible si los seres humanos practican buenos hábitos. Entonces ahora les voy a compartir las respuestas que están en el PPT. ¿Sí? Puedan ver. Esas serían las respuestas de los ejercicios que hemos hecho. Bien, entonces, si tienen alguna pregunta, aquí tenemos bastante tiempo para conversar.
Cualquier pregunta, ustedes me dicen. Tenemos bastante tiempo, 40 minutos para profundizar si lo desean. Profesor, disculpe, ¿y el socioculturalismo está relacionado a eso? ¿O no están para nada relacionados? ¿Puede repetir su pregunta? ¿El socioculturalismo está relacionado con eso? ¿Perdón? ¿Cómo dice? Hola. ¿El socioculturalismo está relacionado o no? Si está relacionado, me pregunta. Sí, el socioculturalismo. Bueno, en realidad toda la cultura está relacionada al tema de los valores, ¿no? De manera que cualquier
investigación acerca de la naturaleza de los valores pasa por una investigación cultural. Lo que pasa es que en este caso, en esta lección de axiología, nos hemos limitado, ¿no?, a describir básicamente qué son los valores, ¿no? Pero Max Scheler, que es el gran filósofo de los valores, él tiene una parte de su obra dedicada a la sociología de la cultura, justamente, y a la sociología del conocimiento. ¿Y por qué? Porque los valores, especialmente cuando hablamos de la jerarquía de valores que existen, dependen mucho de cada cultura. Vale decir, a pesar de que en todas las culturas encontramos valores semejantes a veces, por ejemplo, el valor de la justicia podemos encontrarlo en casi todas las culturas, sin embargo, no siempre va a ser interpretado de la misma manera y no siempre va a estar en el primer lugar en la jerarquía de valores correspondiente. De manera que Max Scheler decía de que dependerá de la concepción del mundo global que tenga cada cultura para establecerse estos valores como determinantes en ella, ¿no? Entonces sí, tiene mucho que ver, y respondiendo a su pregunta, tiene mucho que ver la cultura y la sociedad, y los sociólogos culturalistas que usted menciona son los especialistas en determinar qué valores socialmente son los que rigen o que están establecidos o que tienen el lugar primordial en una sociedad o en una cultura determinada, ¿no? De manera que la respuesta sería sí, sí hay una relación entre la axiología y la sociología cultural o socioculturalismo, como usted le llama. ¿Correcto? Ok, gracias. Ya, está bien. Otras preguntas, si desean, podemos seguir desarrollando o alguna duda del texto y los textos que hemos visto.